Hola, en la lección anterior ya vimos en qué consiste el principio de inducción matemática, ya vimos con algunos ejemplos cómo se puede emplear para probar la validez, la veracidad de algunas proposiciones que dependen de alguna variable n que representa algún número natural. Vamos a ver ahora en esta lección algunos ejemplos más, ya que esta parte es muy importante para realmente comprender el significado de este método. El primer ejemplo que vamos a tratar se relaciona con una desigualdad y en esa desigualdad aparece el factorial de un número natural n. Aquí, por si acaso, les recuerdo que el factorial se define de la siguiente manera. El factorial de n, que se indica con este signo de admiración, se define como el producto de n por n-1 por n-2 y así vamos disminuyendo hasta terminar con el producto de 2 por 1. Como se supone que n es algún número natural, 17 por ejemplo, entonces vamos a tener que el factorial de 17 es 17 por 16, por 15, por 14, por 13, por 12, etc. Y en algún momento vamos a terminar con estos dos números naturales. Eso es el factorial y vean que lo que vamos a obtener al hacer esta multiplicación es nuevamente un número natural. Entonces la pregunta es si el factorial de n es mayor que 3 a la n para cualquier número natural. Vamos a hacer algunos experimentos numéricos. Vamos a ver qué pasa cuando la n vale 1. En este caso, el lado izquierdo de esta desigualdad diría 1 factorial simplemente, que es 1 de acuerdo con la definición, mientras que el lado derecho nos dice 3 a la 1, que es 3 simplemente, y aquí lo que podemos ver es que esta cantidad no es mayor que 3, 1 no es mayor que 3, así es de que esta proposición es falsa en este primer caso. Si la n vale 2, el lado izquierdo sería 2 factorial es 2 por 1, o sea 2, mientras que del lado derecho tendríamos 3 al cuadrado, que es 9. Y aquí lo que podemos ver es que 9 es mayor que 2, es decir, la desigualdad va en esta dirección, 9 es mayor que 2, esto entonces no se cumple, por lo que la proposición nuevamente es falsa. Si la n vale 3, del lado izquierdo tenemos el factorial de 3, que es 3 por 2 por 1, es decir, 6. Mientras que del lado derecho tenemos 3 al cubo, que es 27. Nuevamente la desigualdad no se cumple. Aquí no es cierto que 6 sea mayor que 27, así es que la proposición es falsa. Aquí uno pudiera tener la impresión de que va a ser falsa siempre. Continuemos. Para n igual a 4, del lado izquierdo, el 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Vean que los factoriales los podemos ir obteniendo de los que ya calculamos. Por ejemplo, 4 factorial es 4 por 3 factorial. Este producto ya lo hemos determinado antes. Esto es simplemente 24. Mientras que 3 a la cuarta se obtiene multiplicando 27 por 3, lo cual nos da 81. Y nuevamente tenemos una proposición que es falsa. 24 no es mayor que 81. Continuamos ahora con n igual a 5. El factorial de 5 es 5 veces el factorial de 4, o sea 120. Mientras que 3 a la quinta es 3 veces 81, que es 243. Nuevamente, el lado izquierdo es menor que el lado derecho, o sea que esto no se cumple. La proposición nuevamente es falsa. Continuamos nuevamente. Ahora con 6, 6 factorial es 6 veces el factorial de 5, o sea, 720. 3 a la 6 es 3 veces esto, o sea, 729. Aquí ya las cantidades son un poquito más cercanas entre sí, pero nuevamente es falso. El factorial de n no es mayor que 3 a la n en este caso. Continuamos ahora con n igual a 7. El factorial de 7 se obtiene multiplicando el factorial de 6 por 7. Y ese producto nos da 5040, mientras que 3 a la 7 se obtiene multiplicando por 3, 3 a la 6, y eso nos da 2187. Y ahora esta cantidad sí es mayor que esta otra, es decir, el factorial es mayor que la potencia que tiene base 3. Podemos ver que con n igual a 8, nuevamente la desigualdad se satisface. Así es de que, aunque para los primeros 6 números naturales la desigualdad, tal como aquí está expresada, no es cierta, aquí a partir de 7 resulta que sí comienza a ser verdadera, y lo que uno puede sospechar es que así va a seguir ocurriendo en adelante.
Entonces podemos, con base en esto, establecer la siguiente proposición, que n factorial es mayor que 3 a la n para todo natural mayor o igual que 7. Vean que aquí no sería cierto para todos los naturales, como ya hemos verificado, sino que a partir de 7, pues tal parece que vamos a tener una proposición que es verdadera. La prueba la vamos a dar por inducción. El primer paso es verificar que la proposición se cumple para un valor inicial, que en este caso es 7, y eso ya lo hicimos. Entonces ya sabemos que la proposición es verdadera en ese caso. La parte aquí crucial, la parte que regularmente, como he dicho, puede ser más complicada, es el paso de inducción, es decir, vamos a suponer que la proposición es verdadera para un valor n igual a k, que en este caso significa que k factorial sea mayor que 3 a la k, que es lo que dice esta proposición si sustituimos en ella n igual a k. Lo que queremos ver es que la proposición entonces es también verdadera para el siguiente número natural, o sea, para k más 1. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular k más 1 factorial. Por lo que ya se mencionó, el factorial de k más 1 es k más 1 por el factorial de k, pero por la hipótesis de inducción, k factorial es mayor que 3 a la k. Así es de que este producto va a ser mayor que k más 1, que es este factor, y en lugar de k factorial, si ponemos 3 a la k, este producto es más grande que este, debido a esta desigualdad original. Recordemos que si tenemos una desigualdad, la dirección de la desigualdad no se altera si multiplicamos ambos lados por algún factor positivo. Y aquí k más 1 es positivo porque estamos hablando de números naturales. Entonces esto es cierto. Y ahora lo que podemos ver es que debido a que estamos hablando de números que son de 7 en adelante, la suma de k más 1 tiene que ser forzosamente mayor que 3. Así es de que ahora si sustituimos este k más 1 por un 3, esta cantidad es más grande que esta, dado que estamos aquí considerando números que son de hecho mayores o iguales que 7. Entonces lo que nos queda es que este producto es menor que este otro, pero esto, por la definición de esta notación, significa 3 a la k más 1, y eso es justamente lo que esperábamos, es decir, lo que esta cadena de desigualdades nos dan debido a la transitividad de las desigualdades es que, suponiendo que la proposición es válida para n igual a k, o sea esto, lo que estamos concluyendo es que la proposición también es cierta para k más 1. Vean, del lado izquierdo tenemos k más 1 factorial, del lado derecho tenemos 3 a la k más 1, y la desigualdad va en el sentido deseado. Entonces lo que podemos concluir son dos cosas. Por una parte, que la proposición es verdadera para n igual a k más 1, y de acuerdo con el principio de inducción matemática, eso entonces significa que la proposición es verdadera para todo este conjunto de valores que aquí ya se ha limitado para 7 en adelante. El ejemplo que veremos a continuación es un tanto similar al anterior, en el sentido de que involucra una desigualdad, solo que aquí no vamos a hacer experimentos numéricos porque, como aparecen raíces cuadradas de los números naturales que aquí tenemos, pues eso ya sabemos que representa números que son irracionales, que si los queremos representar en forma decimal, necesitaríamos una expresión decimal infinita no periódica. Entonces, para no hacer truncamientos en las expresiones de estas cantidades como expresiones decimales, directamente vamos a probar que esto es cierto, que para todo número natural esta suma de inversos de raíces es menor o igual que 2 veces la raíz de n menos 1. Aquí lo que es fácil de ver es que efectivamente la proposición es cierta para n igual a 1, porque en ese caso, vean ustedes qué es lo que ocurre. Noten primero que el lado izquierdo de esta desigualdad tiene n términos. Aquí están etiquetados, 1, 2 y así seguiríamos hasta llegar a n. Si la n vale 1, eso quiere decir que este primer término y el último es el mismo, no están repetidos, es uno solo. Entonces del lado izquierdo lo único que vamos a tener es 1 entre la raíz de 1, que es 1, ahí no hay problema. La raíz de 1 es un número entero, la raíz de 2 es un número irracional, la raíz de 3 también, la raíz de 4 nuevamente es un entero, pero bueno, en este caso es así de sencillo calcular el lado izquierdo, mientras que del lado derecho, cuando la n vale 1, aquí tenemos 2 por 1, que es 2, menos 1 es 1,
Así es de que los dos lados de esta desigualdad resultan ser iguales, lo cual está aquí permitido por esta desigualdad. Así es de que la proposición, en este caso particular, es verdadera. Ahora, supongamos, como de costumbre, para el segundo punto, que la proposición es verdadera para un cierto valor inicial. Es decir, vamos a suponer que la proposición es válida para n igual a k. Eso quiere decir que esta suma de inversos de las raíces de los primeros k números naturales es menor que o igual a 2 veces la raíz de k menos 1. Esto, vean ustedes, es exactamente la expresión que teníamos aquí dada en la proposición. Simplemente estamos haciendo n igual a k, que es lo que aquí aparece justamente. Entonces, lo que queremos ver, para que se pueda concluir que la proposición es válida en general, es que si suponemos que es válida para n igual a k, queremos ver que también es válida para n igual a k más 1. Entonces vamos a fijarnos en la suma, pero ahora incluyendo este inverso de esta raíz. Noten que todos estos términos aquí ya están también contenidos, así es de que, utilizando la hipótesis de inducción, como se llama, esta suma de estos primeros k términos podemos reemplazarla por esta expresión, sabiendo por hipótesis que toda esta suma es menor que o igual a esta cantidad. Entonces, todos estos k términos los podemos reemplazar por esta expresión y solamente el último aquí lo dejamos expresado explícitamente. Lo que sería conveniente, pero no tiene por qué ser así, es que esta expresión fuera menor que o igual a esto que tenemos aquí. Porque si así fuera, si esto fuese cierto, vean, todo esto es esto que aquí tenemos, y esto que aquí aparece a la derecha es justamente lo que corresponde a esta expresión si cambiamos la k por una k más 1. Entonces, si logramos demostrar que esto es cierto, entonces por transitividad toda esta suma sería menor que lo que queremos establecer. Entonces, eso sería conveniente, pero, insisto, no es necesariamente cierto. Es decir, puede que la proposición fuera válida para n igual a k más 1, pero no necesariamente tenemos que tener esta cadena de desigualdades. Es como lo siguiente. Por ejemplo, 5 es menor que 7 y 7 es menor que 8. Por lo tanto, 5 es menor que 8. Pero también es cierto que 5 es menor que 6. Entonces, si aquí nosotros logramos demostrar que esto es cierto, por transitividad, esta suma sería menor que esta cantidad que es la deseable. Pero pudiera ser que esta desigualdad no fuera cierta y aún así 5 es menor que 6. Vean que esta desigualdad no se deduce de esta. Bueno, espero que este ejemplo concreto sirva de algo en realidad y no resulte más confuso. En fin, lo que queremos ahora ver es si esto es verdadero, y que esto se cumpla se puede ver fácilmente que equivale, para comenzar, a que se tenga esta desigualdad. Simplemente este menos 1 lo podemos cancelar. Digamos que sumamos a ambos lados de la desigualdad un 1, entonces el menos 1 desaparece. Esto es lo que nos queda. Y ahora nuevamente uso lo que mencionaba previamente, que si multiplicamos ambos lados de una desigualdad por una cantidad positiva, la dirección de la desigualdad no se altera. Aquí lo que va a ser conveniente es multiplicar ambos lados por la raíz de k más 1, que estamos suponiendo que es una raíz que es siempre positiva. Por ejemplo, la raíz de 4 es 2. Aquí estamos tomando solamente el número positivo, que elevado al cuadrado nos da 4. Entonces, lo que va a ocurrir es que al multiplicar ambos lados, este primer término se convierte en esto, usando el hecho de que un producto de dos raíces es la raíz del producto, que espero que ustedes recuerden de álgebra elemental. Aquí, al multiplicar por la raíz de k más 1, la raíz de k más 1 desaparece, quedando un 1, y la raíz de k más 1 por la raíz de k más 1 tiene que ser forzosamente k más 1. Si no fuese así, es que esa raíz de k más 1 no era lo que decía ser. Entonces, esta desigualdad se convierte en esta, y ahora lo que puedo hacer es pasar este 1 a la derecha. Quitando aquí paréntesis, tenemos 2k más 2 menos 1 es 2k más 1. Y ahora lo que podemos hacer es aprovechar el hecho de que elevar al cuadrado o sacar raíz cuadrada
es una función creciente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, la raíz de 25 es 5. La raíz de 26 tiene que ser algo mayor que 5. Por ejemplo, 7 al cuadrado nos da 49. 7.1 al cuadrado tiene que ser mayor que 49. De eso es lo que estoy hablando. Entonces aquí el hecho de que esta desigualdad se cumpla es equivalente a que elevemos al cuadrado a ambos lados y que la desigualdad se siga cumpliendo. Nos conviene porque entonces esta raíz cuadrada va a desaparecer. Y elevar al cuadrado, este 2 se convierte en un 4, la raíz desaparece, mientras que del lado derecho tenemos un binomio al cuadrado, y eso ya lo hemos visto en la lección anterior. Hay que recordar que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero, 4k cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, que nos da 4k, más el cuadrado del segundo. Del lado izquierdo, si uno quita paréntesis, tenemos 4k cuadrada más k, 4k, perdón, que son exactamente los dos primeros términos que aparecen aquí. Así es de que si los cancelamos, lo que uno obtiene claramente es que 0 es menor o igual que 1, lo cual efectivamente es cierto. Así es de que, partiendo de aquí, podemos a ambos lados de esta desigualdad sumarle 4k cuadrada más 4k. A eso podemos sacarle raíz cuadrada, a eso podemos sumarle un 1 de ambos lados, a eso podemos dividirlo entre la raíz de k más 1 y vamos a terminar con esta desigualdad. Y si esto es cierto, y en este caso, por transitividad, como decía, estaríamos llegando a la conclusión de que esta suma efectivamente es menor que o igual a esto, que es justamente lo que nos dice la proposición para n igual a k más 1. Entonces, en conclusión, lo que podemos ver es que la proposición es verdadera para n igual a k más 1 y por el principio de inducción matemática, la proposición es verdadera para cualquier n natural. Continuamos con otro ejemplo. Ahora lo que queremos probar es nuevamente una desigualdad que establece que 2n más 1 es menor que o igual a 3 a la n. Y aquí nuevamente no es complicado hacer experimentos numéricos. Para n igual a 1, el lado izquierdo vale 3, del lado derecho sería 3 a la 1, que es 3. En ese caso vemos que la proposición es cierta porque 3 es menor que o igual a 3. De hecho, son iguales. Para n igual a 2, del lado izquierdo tendríamos 5, del lado derecho tenemos 9, y esto es verdadero. 5 es estrictamente menor que 9. Para n igual a 3, del lado izquierdo tenemos 7, como pueden ver. Del lado derecho tenemos 3 al cubo, que es 27, lo cual es cierto. 7 es estrictamente menor que 27. Entonces aquí tal parece que la proposición va a ser válida para todos los números naturales, comenzando desde 1. Vamos a probar que efectivamente es así, utilizando nuevamente el principio de inducción matemática. Vean que la proposición que queremos demostrar depende de un cierto número natural. Vean que aquí la n es una variable que puede ser 1, 2, 3, 4, 80, 80.000, 17.594 y cualquier otro número natural que ustedes gusten. Entonces ya sabemos en qué consiste el método. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que la proposición sea válida para un cierto valor inicial. Y en este caso, desde n igual a 1, ya vimos que la proposición es verdadera. Ahora lo que tenemos que hacer, y esta, insisto, es la parte interesante, es demostrar que si la proposición es verdadera para n igual a k, entonces también lo es para n igual a k más 1. En este caso, que la proposición sea verdadera para n igual a k, quiere decir que 2k más 1 es menor que o igual a 3 a la k. Lo que queremos demostrar es que una proposición similar, pero ahora cambiando k por k más 1, también es verdadera. Entonces lo que hacemos es, en el lado izquierdo, sustituir la k por un k más 1. Eso, quitando paréntesis, de acuerdo con las reglas básicas del álgebra, lo que nos da es 2k más 2 más 1, o sea, 2k más 3, que se puede escribir de esta forma para aprovechar la hipótesis de inducción. Vean que 2k más 1 supuestamente es menor que o igual a 3 a la k. Entonces estos dos términos los podemos sustituir de esta manera y este 2 queda aquí sobrando. Ahora lo que uno puede ver fácilmente es que este 2 que aquí tenemos va a ser siempre nuevamente menor que o igual a 2 por 3 a la k. Vean que cuando la k vale 0, aquí tendríamos 3 a la 0, que por definición es 1. Las dos cantidades serían iguales, pero para cualquier valor 1, 2, 3, etc., este
factor va a hacer que este producto sea mayor que 2 estrictamente. Así es de que esta suma definitivamente es menor que esto. De hecho, aquí podríamos omitir el signo de igualdad. Aquí estrictamente tendríamos un menor que, suponiendo que la k es mayor o igual que 1. Entonces, aquí ahora podemos factorizar 3 a la k. Precisamente la idea de cambiar este término por este es que podamos factorizar un 3 a la k. Y entonces nos queda 3 a la k que multiplica a 1 más 2, pero 1 más 2 es 3. Y ese 3 se puede reunir con ese 3 a la k, dándonos 3 a la k más 1. Y eso es justamente lo que queríamos demostrar. Vean que del lado izquierdo hemos cambiado la k por un k más 1 y del lado derecho también hemos cambiado la k por un k más 1. Entonces, por transitividad otra vez, vemos que la proposición es verdadera para n igual a k más 1. Y por el principio de inducción matemática, entonces, podemos concluir que la proposición es verdadera para todo número natural. En el ejemplo que tenemos a continuación, ya no se trata de demostrar la validez de una desigualdad, sino que lo que se quiere demostrar es que para cualquier número natural, esta suma de productos es igual exactamente a esta expresión. Es decir, que no importa qué tan grande sea la n, esta suma de esta manera podemos saber a qué equivale. Aquí vean cuál es el patrón. Del lado izquierdo tenemos 1 por 2 a la 1, más 2 por 2 a la 2, más 3 por 2 a la 3. Es decir, tenemos esta base en todos los términos, un 2, y lo único que va cambiando es el coeficiente y el exponente que coinciden, 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta terminar con n, n. Vean también que del lado izquierdo tenemos n términos. Aquí están etiquetados. Este es el primero, el segundo, el tercero y este es el enésimo. Lo que dice la proposición es que la suma de estos n términos es exactamente igual a lo que aparece aquí. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer para utilizar el método de inducción matemática es demostrar que esta proposición es válida para un valor inicial, que en este caso es n igual a 1. Entonces vean si n vale 1 en esa situación. Del lado izquierdo hay un solo término. Otra vez el primero y el último coinciden. Otra vez no es que estén repetidos, es uno solo. O sea, cuando la n vale 1 tenemos 1 por 2 a la 1 y eso es todo. Entonces del lado izquierdo la suma vale 2 simplemente. Mientras que del lado derecho, si la n vale 1, esto se anula, todo este producto es 0 y simplemente obtenemos un 2. Por lo que tenemos que 2 es igual a 2, lo cual es cierto, y eso nos dice que la proposición es verdadera para este caso inicial. Ahora, como de costumbre, vamos a suponer que la proposición es verdadera para n igual a k, y eso significa que 1 por 2 a la 1, más 2 por 2 a la 2, etc., hasta k por 2 a la k, sería exactamente igual a 2 más k menos 1 por 2 a la k más 1. Lo que queremos ver ahora es que una suma similar, pero con un término extra, va a estar dada por una fórmula similar a esta, pero cambiando la k por un k más 1. Entonces, ahora nos fijamos en la suma de k más 1 términos, de tal forma que a la suma que ya teníamos estamos agregando el que seguiría, que es k más 1 por 2 a la k más 1. Pero de nuevo, toda esta suma ya sabemos por hipótesis que la podemos reemplazar por esos dos términos solamente. Así es de que desde aquí hasta acá es equivalente a estos dos nada más, y a eso hay que agregarle el término adicional que en este caso tenemos. Ahora lo que podemos ver es que 2 a la k más 1 es un factor común, así es de que estos dos términos se pueden reunir de esta manera. K menos 1 aquí está, k más 1 aquí está. El menos 1 con el más 1 se cancelan, quedando simplemente 2k por 2 a la k más 1. Y ahora, siguiendo con las reglas elementales, aquí lo que podemos hacer es reunir este 2 con este 2 a la k más 1. Eso nos da 2 a la k más 2 por esta k. Y ahora lo único que falta por hacer es escribir este resultado en la forma conveniente para identificar que efectivamente la proposición que aquí se dio es verdadera. Este k que aquí tenemos lo podemos escribir como k más 1 menos 1. Y este k más 2 es lo mismo que k más 1 más 1. Es decir, simplemente comparen esta expresión con esta que está aquí. Donde quiera que está la k, ahora tenemos un k más 1. Aquí hay una k, aquí hay un k más 1, aquí hay una k, aquí hay un k más 1.
Entonces esto muestra que la proposición es verdadera para n igual a k más 1 y, de nuevo, por el principio de inducción matemática, eso quiere decir que la proposición dada en un principio es efectivamente verdadera para todos los valores naturales de n. Continuamos con un ejemplo que se parece a uno que ya habíamos tratado en la lección anterior. Lo que queremos probar es que para cualquier número natural n, esta expresión 7 a la n más 2 más 8 a la 2n más 1, bastante curiosa, queremos ver que esto es divisible por 57, es decir, que esta suma es un múltiplo de 57, o lo que es lo mismo, que se puede escribir como 57 por algún otro número natural. Podemos ver que esto es cierto para los valores iniciales. Aquí, por ejemplo, si la n vale 1, aquí tendríamos 7 al cubo y aquí también tendríamos 8 al cubo. Esta suma es 343 más 512, que nos da 855, y como ustedes pueden ver, esto es un múltiplo de 57, de hecho es 57 por 15. Similarmente, para n igual a 2, aquí tendríamos 7 a la cuarta más 8 a la quinta potencia. Si el n vale 2, aquí 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Y calculando estas cantidades por separado, este primero nos da 2401, este término es 32.768, la suma es esto, y uno puede confirmar que esto es un múltiplo de 57, de hecho es 57 por 617. Y así podríamos seguir, pero tal parece que la proposición va funcionando bien. Claro, el ir haciendo experimentos de esta clase no nos serviría para convencernos de que va a ser cierta en general. Ya lo vimos al principio de la lección anterior. Aquí lo que queremos es un método riguroso de demostración que nos permita afirmar que esto que está aquí dado es efectivamente válido en general. Entonces, para eso precisamente utilizamos el método de inducción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que la proposición es verdadera para un valor inicial, cosa que ya hicimos. Ya vimos que para n igual a 1, efectivamente obtenemos un múltiplo de 57. Ahora vamos a suponer que la proposición es verdadera para n igual a k. Vean que siempre es este mismo procedimiento. Y en este caso, la proposición entonces significa que 7 a la k más 2 más 8 a la 2k más 1 es igual a algún múltiplo de 57, es decir, m es algún cierto entero. ¿Qué quiero hacer? Bueno, ahora reemplazar la k por k más 1 y ver si lo que se obtiene también es un múltiplo de 57, para lo cual tengo derecho a utilizar esto que es la hipótesis de inducción. Entonces ahora vamos a tener 7 a la k más 3, y aquí, al cambiar k por k más 1, vamos a tener en total 2k más 3. Aquí ahora, de nuevo, utilizando procedimientos elementales del álgebra, lo que podemos hacer es partir este 7 a la k más 3 como 7 por 7 a la k más 2, y aquí hacemos algo similar, pero para que nos quede un 2k más 1, tenemos que separar dos factores de 8 que nos dan 64. Espero que quede claro que esto y esto es exactamente lo mismo. Y ahora lo que hacemos es forzar, esa sería la palabra, a que nos quede justamente la combinación que aparecía en la hipótesis de inducción. Entonces aquí ya tenemos 7 a la k más 2, ahora simplemente agregamos un 8 a la 2k más 1 para que nos quede aquí dentro del paréntesis justamente esta combinación. Pero entonces vean ustedes que tendríamos 7 veces esto, mientras que en la expresión original teníamos 64 veces esta expresión. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí agregar las 57 que nos faltan para que 57 más 7 nos den las 64 que teníamos en un principio. Entonces ustedes pueden convencerse, espero, que esto y esto es exactamente lo mismo. Aquí no solamente importa que sean lo mismo, sino que esta igualdad sea conveniente. Y lo es, porque esta suma la podemos ahora reemplazar por 57m, de acuerdo con la hipótesis de inducción. Entonces, lo que tenemos es que esta cantidad se puede escribir así, y aquí ya tenemos de por sí un factor de 57. 57 entonces es un factor común. Todo lo que está aquí dentro del paréntesis es una cantidad entera, y entonces lo que estamos concluyendo es que esta suma, como debía de ser, es un múltiplo efectivamente de 57,
y entonces eso nos dice que la proposición efectivamente es verdadera para n igual a k más 1, y por lo tanto podemos entonces estar seguros que la proposición original es válida para todos los valores naturales de la n. Vamos a ver ahora nuevamente un ejemplo sobre desigualdades, y la desigualdad que aquí vamos a tratar es esta que está aquí dada de esta manera. 3n cuadrada más 3n más 1 nos dice es menor que 2 por 3 a la n. En el caso, por ejemplo, en el que n vale 1, el lado izquierdo significa 3 por 1 más 3 por 1 más 1, es decir, 7, mientras que del lado derecho tendríamos 2 por 3 a la 1, que es 6, lo cual es falso, ya que 7 no es menor que 6. Si ahora vamos con n igual a 2, lo que tenemos es 3 por 4 más 3 por 2 más 1, la suma esta es 19, mientras que del lado derecho tendríamos 2 por 3 al cuadrado, que es 18. Nuevamente tenemos una proposición que es falsa, 19 no es menor que 18. Para n igual a 3 tendríamos 3 por 9 más 3 por 3 más 1, eso suma 37, mientras que del lado derecho tendríamos 2 por 3 al cubo, que es 2 por 27, o sea 54, y eso sí es cierto, 37 es menor que 54. Aquí la proposición es verdadera. Para n igual a 4, similarmente lo que tendríamos sería 3 por 4 al cuadrado más 3 por 4 más 1, la suma de todo esto es 61, mientras que del lado derecho 2 por 3 a la cuarta nos da 162, y esto efectivamente es verdadero, así es que nuevamente la proposición aquí es verdadera, y podríamos seguir con valores más grandes, pero de nuevo eso no es algo que nos ayude mucho, porque ya sabemos que no importa qué tan alto vayamos en el valor de la n, el problema es que no podríamos cubrir de esa manera explícita todos los casos posibles, porque es una infinidad. Entonces, para saber si la proposición es válida de 3 en adelante, lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar, por supuesto, el método de inducción matemática. La proposición entonces nos dice que esta desigualdad es cierta para n mayor que o igual a 3. La proposición primero podemos ver que es válida para n igual a 3, cosa que aquí ya hemos verificado. Y la parte interesante es ver el paso de inducción. Vamos a suponer que la proposición es verdadera para n igual a k, y en este caso lo que eso quiere decir es que 3k cuadrada más 3k más 1 es menor que 2 por 3 a la k. Y ahora lo que hacemos es fijarnos en una expresión similar a la que tenemos aquí a la izquierda, pero cambiando la k por un k más 1. Entonces aquí tenemos 3 por k más 1 al cuadrado más 3 por k más 1 más 1. Este binomio al cuadrado es k cuadrada más 2k más 1. Aquí no hay mucho que hacer. Y ahora lo que podemos hacer a continuación es agrupar 3k cuadrada, aquí está, más 3k, aquí está, más 1. Y todo lo demás que sobra es un 6k más 3, que es 6, con el propósito de que aquí nos quede justamente esta combinación que por hipótesis de inducción es menor que 2 por 3 a la k. Entonces esos tres términos los podemos reemplazar por esta cantidad que supuestamente es mayor que esta suma. Así es de que todo esto es menor que esta combinación. Ahora entonces lo que sería conveniente que se cumpliera es que esto que aquí hemos obtenido fuese menor que 2 por 3 a la k más 1. Si eso fuese cierto, por transitividad entonces estaríamos concluyendo justamente lo que nos interesa. Vean que es algo similar a lo que ya hemos hecho en otros ejemplos. Decir que esto es cierto es equivalente a ver que esto sea correcto. Vean ustedes que podemos separar de este 3 a la k, sacamos un 3, 2 por 3 es 6, quedándonos con 3 a la k menos 1. Aquí tenemos 6k más 6, justamente como antes. Y aquí de nuevo separamos un factor de 3, 2 por 3 nos da un 6 y nos queda 3 a la k. De esa forma tenemos un 6 que es factor común y podemos cancelar. Como el 6 es positivo, al dividir entre 6 el sentido de la desigualdad no se invierte y lo que nos queda es esta expresión que es equivalente al original. Ahora este 3 a la k lo podemos escribir como 3 a la k menos 1 por 3 y ese 3 lo podemos escribir como 1 más 2. Si distribuimos, entonces nos queda 3 a la k menos 1 más 2 por 3 a la k menos 1. De tal forma que este 3 a la k menos 1 es común en ambos lados y se puede eliminar. Y lo que queremos nosotros demostrar
es equivalente a que k más 1, que es lo único que quedaría del lado izquierdo, tiene que ser menor que esto que aquí tenemos. Y esta proposición, pues no sabemos si sea cierto en general, no sabemos si para cualquier valor entero de k esto va a ser verdad. Entonces eso nos lleva a la necesidad de probar otra proposición. Lo que vamos a ver es que esta desigualdad efectivamente es válida para todos los valores de n mayor o igual que 3. Solamente nos interesan esos valores porque ya vimos previamente que a partir de allí es que nos interesa la proposición. Entonces, en este caso, en la demostración de esta proposición por inducción, nos vemos pues prácticamente forzados a considerar otra proposición que a su vez se puede demostrar también por inducción. Entonces ahora queremos probar que esto es cierto. Y nuevamente hay que ver que esto es válido para un valor inicial, que en este caso podemos escoger como 3 porque es lo que nos interesa. Y efectivamente se puede ver que 4 es menor que 18, que es lo que resulta de sustituir n igual a 3 en ambos lados de esta desigualdad. Entonces ahí no hay mucho problema. La parte de nuevo interesante es el paso de inducción. Entonces vamos a suponer que esta desigualdad, que es la que ahora interesa, es válida para n igual a k. Entonces nos queda que k más 1 tendría que ser menor que 2 por 3 a la k menos 1. Y si ahora nos fijamos en la proposición para n igual a k más 1, entonces en lugar de k más 1 vamos a tener k más 1 más 1. Y de acuerdo con la hipótesis de inducción, este k más 1 lo podemos reemplazar por 2 por 3 a la k menos 1, sabiendo que esto es menor que esto. Entonces eso hace que aquí también tengamos esta desigualdad. Ahora lo que uno puede ver fácilmente es que este 1 que está aquí, pues en cierta forma en una posición incómoda, lo podemos reemplazar por esta cantidad. Este 1 y esto que está aquí no son iguales, sino que la idea es que esto es más grande que este 1. Vean que aún si la k valiera 1, 3 a la 0 es 1, 4 es mayor que 1, y con valores de k mayores que la unidad, definitivamente este producto va a ser más grande que la unidad. ¿Por qué cambiamos este 1 por esta expresión, que efectivamente es más grande? Bueno, no solamente es más grande, sino que es conveniente, porque ahora este 3 a la k menos 1 se puede factorizar, 4 y 2 son 6, este 6 lo podemos escribir como 2 por 3, aquí está el 2, y el 3 que nos sobra lo podemos incorporar en este 3 a la k menos 1, quedándonos con 3 a la k. ¿Qué es lo que se puede ver? Pues que esta proposición ahora estamos viendo que es válida para el valor de n igual a k más 1. Si la n vale k más 1, aquí vamos a tener k más 2, y de este lado, si la n vale k más 1, nos queda 3 a la k. Entonces, esto finalmente prueba que la proposición que aquí resultó como algo auxiliar es verdadera. Y regresándonos, eso quiere decir que esto es cierto en general. A su vez, eso nos dice que lo que requeríamos en la parte anterior se cumple. Y si ustedes revisan todos los pasos, eso finalmente nos lleva a la conclusión de que la proposición es válida efectivamente en forma general. Y con este ejemplo concluyo esta lección. Espero que lo aquí expuesto sea fácil de seguir y que ustedes practiquen para que se apoderen efectivamente del método. Vean que hay cierta regularidad, por supuesto, en cómo se aplica. Y claro, hay algunos problemas que son más complicados que otros, sobre todo estos con desigualdades, pues involucran algunos trucos que no son del todo obvios o triviales, pero siempre esto es una cuestión de práctica para poder encontrar los pasos que resultan convenientes. Entonces, gracias por su atención y hasta la próxima. En la siguiente lección vamos a ver todavía algunos ejemplos importantes del método de inducción, ahora relacionados con el teorema del binomio, que es una de las aplicaciones más comunes e interesantes de este método de demostración. Gracias por la atención y hasta la siguiente.